Get out. 21 entradas, 7 niveles. Desde un hombre atropellando peatones por una discusión verbal menor hasta un misil ruso que pasa a centímetros de un auto civil. Cuanto más profundo bajamos en este iceberg, más claro queda que las cámaras de tablero han capturado algunos de los momentos más inquietantes que existen. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Escombros salen volando de un camión y destruyen la cámara. La carga mal asegurada en camiones abiertos ha sido la raíz de algunos de los accidentes más perturbadores, pero totalmente prevenibles. El peligro se vuelve mucho mayor en carreteras y autopistas. Cuando los vehículos se mueven a altas velocidades, una parada abrupta puede ser literalmente una sentencia de muerte. Un ejemplo muy práctico de esto proviene de una grabación de cámara en Tailandia. Según los informes, el incidente tuvo lugar en la autopista de Bangkok y muestra un remolque de automóvil detrás de un pequeño camión de carga. El auto no lo estaba siquiera siguiendo de cerca, de hecho mantenía una distancia considerablemente segura. Pero eso no importó en lo más mínimo cuando en una fracción de segundo algo cayó del camión y salió disparado hacia él. El camión había perdido parte de su carga, la cual rodó hacia atrás con un impulso extremo y se estrelló contra el parabrisas del auto de la víctima. El impacto fue tan violento que rompió el vidrio de inmediato e incluso arrancó la cámara de su soporte. Aunque la cámara del conductor no es visible en la grabación, se puede sentir claramente la conmoción y el miedo en sus movimientos. Por fortuna, el conductor escapó sin lesiones físicas, aunque su auto sufrió graves daños. Pero las implicaciones del accidente son escalofriantes. Este fue solo un auto en una autopista de alta velocidad. Si hubiera habido múltiples vehículos en la línea de fuego, el resultado podría haber sido totalmente catastrófico. Camión de volteo embiste tráfico detenido. Hay una razón por la que los conductores comerciales tienen una rutina de entrenamiento y exámenes muy duros. Todo es para mantenerlos responsables al manejar vehículos tan masivos que son, más o menos, la fuerza decisiva en el tráfico de una carretera. Una publicación de Reddit compartida en el foro Dashcams muestra lo que sucede cuando el conductor detrás de un vehículo tan masivo no está calificado o no es muy bueno en su trabajo. La grabación proviene de la cámara del camión de volteo que causó un accidente mayor en una carretera que tenía un límite de velocidad de 90 km por hora. Muestra el camión conduciendo hacia 3 autos detenidos a toda velocidad y embistiéndolos. Según la persona que publicó el video, el primer auto se detuvo por completo porque se les había caído un objeto del vehículo. Estaban en proceso de recuperarlo cuando otros 2 autos decidieron detenerse detrás de ellos en lugar de cambiar de carril. Según el usuario original, cambiar de carril habría sido más peligroso. En el video se puede ver claramente que los 3 autos estaban estacionados de manera muy segura a distancia uno del otro y no habrían tenido mayor problema para reanudar su marcha. Sin embargo, a pesar de la vigilancia del conductor del vehículo pequeño, las cosas salieron mal cuando el camión de volteo se estrelló contra los 3 autos a alta velocidad. El conductor claramente no estaba prestando atención y vio los 3 autos frente a él demasiado tarde. Trató de girar su vehículo hacia la derecha, pero solo logró empeorar las cosas. 2 autos inmediatamente frente al camión sufrieron daños muy graves, mientras que el primero logró escapar. El autor del post, que estaba en uno de los vehículos, declaró que su esposo salió del accidente con un moretón, pero ella tuvo que someterse a múltiples cirugías de espalda y ahora tiene que vivir con un problema de salud de por vida. Según ella, el conductor del camión de volteo fue hallado culpable y despedido de su trabajo, pero no está claro si enfrentó más consecuencias por poner en peligro la vida de varias personas. Nivel 2. Choque de la patrulla estatal de Michigan. El choque de la patrulla de la Policía Estatal de Michigan fue un accidente brutal que tuvo lugar en la intersección de la avenida Michigan y la calle Van Dorn. Dejó 2 vehículos completamente destrozados, uno de ellos siendo una patrulla policial. La grabación de la cámara provino directamente del autopatrulla involucrado. Cerca de la 1:30 de la mañana, la patrulla conducía por la avenida Michigan cuando se estrelló contra una camioneta pick-up negra que acababa de pasarse una señal de alto en la intersección.
La colisión fue violenta, con el vehículo policial chocando contra el costado de la camioneta a toda velocidad. Las bolsas de aire del auto policial se desplegaron al instante y la grabación se cortó momentos después del impacto. Más tarde, los informes revelaron que el conductor de la pick-up era un hombre de 66 años que estaba intoxicado en ese momento. Había ignorado por completo la señal de alto y entró en la concurrida carretera sin precaución. Como resultado, la patrulla policial se llevó la peor parte de su imprudencia y quedó gravemente dañada. De los 2 oficiales de policía en la patrulla, uno resultó herido y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital Henry Ford. Sus heridas no ponían en peligro su vida, pero fueron tan graves como para haber sido una experiencia horrible. El segundo oficial junto con el conductor de la camioneta escaparon sin lesiones. Aún así, la grabación dejó claro cuán devastador fue el choque. El hecho de que todos sobrevivieran con heridas relativamente menores no fue nada menos que pura suerte. Choque múltiple en la autopista. Similar al accidente anterior causado por la falta de atención de un conductor, otro auto en 2021 en la autopista interestatal 10 hacia el sur en el sur de Los Ángeles resultó ser aún más fatal. Comenzó en las primeras horas de la mañana y se convirtió en una carambola de múltiples autos en cuestión de minutos. La grabación muestra un auto averiado y solitario en medio de la autopista. El conductor había huido de la escena temprano sin encender las luces de emergencia. Para empeorar las cosas, el auto era completamente negro y se mezclaba casi demasiado perfecto con la carretera y el cielo nocturno. Unos segundos después, otro auto se estrelló contra el auto abandonado, claramente sin verlo por la falta de luces. El conductor del segundo auto todavía estaba adentro cuando 4 vehículos más se estrellaron contra los restos a toda velocidad, creando una reacción en cadena fuera de control. Las cosas se agravaron aún más cuando autos adicionales resultaron dañados al tratar de evitar el choque, y por alguna extraña razón ninguno de los vehículos dañados encendió sus luces de emergencia, algo que claramente están obligados a hacer por ley, y esto solo aumentó el riesgo para el tráfico que se aproximaba, particularmente con la niebla y la mala visibilidad que ya reducían la seguridad. 2 de los autos terminaron tan destrozados que quedaron irreconocibles. Según la policía de Los Ángeles, varios de los conductores tuvieron que ser llevados de urgencia al hospital. El hombre que filmaba el incidente incluso intentó advertir a los vehículos que se acercaban, pero sus esfuerzos fueron en vano mientras las colisiones continuaban. Motociclista a exceso de velocidad choca contra vehículo estacionado. Hay momentos en los que, a pesar de la gravedad de un accidente, ninguna parte realmente tiene la culpa. Un ejemplo trágico de esto sucedió en 2017 en Singapur, cuando 2 motociclistas chocaron por detrás contra un auto averiado en la autopista. Ambos conductores eran oficiales de seguridad que trabajaban en un aeropuerto cercano y regresaban a casa de un turno cuando ocurrió el devastador choque. Un auto que pasaba equipado con una cámara grabó el incidente en tiempo real. El auto con la cámara conducía por el carril de alta velocidad cuando se encontró con un auto con sus luces de emergencia encendidas, posiblemente debido a una avería o algún problema técnico. Mientras el conductor de la cámara intentaba maniobrar hacia otro carril, 2 hombres en una motocicleta aparecieron de la nada por la izquierda y se estrellaron contra el vehículo detenido. Y como la visión de los motociclistas estaba bloqueada por el auto que grababa, casi no tuvieron tiempo de reaccionar y colisionaron con el vehículo averiado con toda su fuerza. El impacto fue tan violento que uno de los motociclistas fue arrojado directamente dentro de la cajuela del auto, mientras que el otro salió disparado por el aire antes de golpear el suelo varios metros más allá. La grabación muestra a ambos perdiendo el conocimiento casi al instante. Los informes revelaron más tarde que ambos hombres fueron llevados a cuidados intensivos en condición crítica. Uno sufrió una fractura pélvica y lesiones graves en la pierna. El otro estaba en un estado mucho más peligroso con la vejiga rota y múltiples extremidades fracturadas. Al final no se pudo culpar claramente a nadie involucrado. Todas las partes habían seguido las reglas básicas de tránsito y sin embargo la colisión sucedió. Fue una desafortunada racha de mala suerte que terminó siendo devastadora para todos los involucrados. Nivel 3. Anciana y niña golpeadas por un auto que se desvía en el suroeste de Sydney. La mayoría de las víctimas de la conducción imprudente no son otros autos, son peatones que literalmente solo se ocupan de sus propios asuntos. Un video de cámara desde un auto detenido en un semáforo en rojo en Glenfield, Sydney, muestra el momento en que un sedán Toyota rojo perdió el control.
El conductor del sedán había pasado el semáforo a toda velocidad sin frenar y estaba en curso de colisionar con el tráfico que venía en sentido contrario. En el último segundo, de alguna manera logró desviarse para evitar golpear a los autos, pero en su lugar se estrelló directamente contra una abuela de 72 años en el paso de peatones con su nieta de 4 años. La abuela terminó recibiendo la peor parte del impacto y tuvo que ser llevada de urgencia al hospital en condición crítica. La niña estaba mucho más estable y luego se reveló que estaba bien. Aún así, la fuerza del impacto fue tan fuerte que tuvo que ser liberada cortando la rama de un árbol contra la que fue lanzada durante el choque. El conductor, mientras tanto, resultó ser un joven de 18 años que ya conducía con una licencia suspendida. Él mismo no sufrió ninguna lesión, pero más tarde fue acusado de múltiples delitos de conducción. La policía dejó claro que estaban decididos a tener una charla seria con él una vez que se recuperara por completo de sus heridas superficiales. Accidente de moto a 260 kilómetros por hora. Un video se volvió viral en 2021 por todas las razones equivocadas. Era la grabación de un motociclista que literalmente casi filmó su propia muerte. Apenas logró salir con vida. El video mostraba al sujeto acelerando a través del tráfico pesado en medio de la noche a velocidades que no solo eran imprudentes, sino criminales. Comenzó a 180 kilómetros por hora y casi de inmediato subió su velocidad a unos impresionantes 250 y tantos antes de reducir la velocidad durante un tráfico detenido. Una vez que pensó que el peligro había pasado, aceleró una vez más y esta vez alcanzó casi los 260 kilómetros por hora. Sin que él lo supiera, esta sería la última vez que montaría su moto, o que incluso caminaría por su propia cuenta. Solo unos segundos más adelante, el hombre se estrelló contra un vehículo estacionado en el lado izquierdo de la carretera. Sus velocidades monstruosas significaban que casi no tenía tiempo para ver el vehículo antes de que fuera demasiado tarde. Su grabación mostró cómo chocaba violentamente contra el vehículo detenido. Aunque no podemos ver exactamente las secuelas del impacto en la cámara, el inquietante silencio con la cámara apuntando al cielo es suficiente para probar que algo había salido muy mal. Cuando finalmente despertó, quedó discapacitado de por vida y tuvo que ser atendido por cuidadores y su familia a las 24 horas del día. Así que no solo se puso en peligro a sí mismo, sino que también creó una sentencia de por vida para sus propios familiares que ahora están atados a su discapacidad. Por perseguir una emoción momentánea, nunca podrá volver a montar una moto. Material sin editar de choque frontal fatal. Aunque no hay mucha información sobre este video en particular, se considera uno de los choques más perturbadores jamás captados en cámara. El video se titula Choque de auto fatal captado en cámara sin editar y muestra el momento exacto en que un conductor de camioneta descuidado y posiblemente muy intoxicado embiste fatalmente a un camión que conduce por el lado opuesto. El video comienza con el auto detrás de la camioneta filmando un viaje normal. Es una carretera de 2 vías con tráfico pesado moviéndose constantemente a ambos lados. Unos segundos de calma se convierten en una pesadilla cuando la camioneta comienza lenta, casi deliberadamente a desviarse hacia el carril opuesto. Pudo haber sido porque el conductor estaba tratando de rebasar al camión frente a ellos. Sin embargo, en lugar de regresar instantáneamente a su propio carril después de ver un camión comercial masivo dirigiéndose hacia él, la camioneta literalmente se coloca directamente en medio del carril contrario. Debido a esto, el camión literalmente choca contra el vehículo a toda velocidad y lo destruye. Eso ni siquiera es una exageración. El video muestra literalmente la camioneta siendo vaporizada en pequeños pedazos. Según los usuarios de internet, si ralentizas la grabación incluso puedes ver una niebla roja aparecer justo después del impacto, lo que sugiere que el conductor de la camioneta pudo haber muerto en ese mismo momento. Y eso no es todo, porque el auto con la cámara también recibe un fuerte impacto. Escombros del accidente y chispas de fuego vuelan directo hacia él, lo que lo obliga a detenerse en medio de una carretera de 2 vías ya de por sí concurrida. Aunque el camión parece mucho menos dañado, la grabación destaca cómo nunca tuvo la culpa, y sin embargo se convirtió en parte de un accidente fatal. Conductor de camión mata a 6 personas en un autobús. Uno de los casos de colisión de camiones más trágicos ocurrió en Ohio, donde un conductor de camión embistió un vehículo desde el lado opuesto de la carretera cerca de una zona escolar. El impacto empujó el auto contra un autobús escolar lleno de niños, desencadenando una reacción en cadena que involucró a 5 vehículos más.
El accidente terminó con 6 personas muertas, 5 autos destruidos y varios de ellos incendiándose. Entre los que murieron había 3 estudiantes, un maestro de inglés y 2 acompañantes. Pero posiblemente lo más impactante es lo poco que fue castigado por ello. El conductor era James McDonald, un hombre de unos 60 años que inicialmente fue acusado de imprudencia y homicidio vehicular. Según los cargos, James había estado en su teléfono durante el accidente y estaba completamente distraído. Si eso se hubiera probado como cierto, James habría enfrentado una larga batalla legal y probablemente décadas en prisión. Sin embargo, más tarde se estableció que no estaba usando el teléfono y no se consideró un conductor imprudente. El juez, en cambio, lo etiquetó como un conductor negligente a lo mucho y redujo su castigo a solo 18 meses de cárcel. Esa fue toda la sentencia que recibió por matar a 6 personas. Naturalmente, la gente estaba furiosa y las familias de las víctimas eran las más devastadas. Durante su audiencia final en la corte, varios miembros de la familia expresaron su rabia, diciendo que esperaban que se arrepintiera de sus acciones por el resto de su vida. Los sobrevivientes que estuvieron presentes en el juicio también expresaron su frustración por lo pequeña que resultó ser su sentencia. A James se le dio la oportunidad de hablar y expresó un profundo pesar por lo sucedido cuando dijo: «Lamento mucho que esto haya sucedido, no tengo idea de qué pasó, no voy a mentirles y decir que sí. Rezo todas las noches a Dios, lo hago por cada uno de ustedes y por todos los involucrados en el accidente. Lo hago, y no pueden decir que no tengo remordimiento porque tengo mucho remordimiento. Cada día que vivo tengo remordimiento, cada día que viva tendré remordimiento». Independientemente de sus palabras, la gente no estaba satisfecha y esperaba mucho más del sistema de justicia. Y tristemente, hay docenas de casos más igual de impactantes que vale la pena conocer. Considera suscribirte al canal para mantenerte al día con ellos. Nivel 4. Ataque con misiles iraníes en la estación eléctrica de Ashdod. 2025 ha sido un año muy movido, a falta de mejores palabras. Y con eso nos hemos encontrado con tantos clips virales que no solo son horribles, sino también algo que se habría considerado ficticio en otra época. Uno de esos clips es la grabación viral de cámara del momento exacto en la guerra entre Israel e Irán, cuando un misil iraní golpeó una estación eléctrica en Ashdod. La grabación muestra a una persona conduciendo cerca de la estación eléctrica de Ashdod y justo cuando está a punto de pasar, la estación explota con un estruendo fuerte, enviando piedras y escombros volando por todas partes. Informes posteriores mostraron que el ataque a la estación eléctrica, aunque afortunadamente no resultó en víctimas, cortó la energía en toda el área durante mucho tiempo. La capacidad operativa de la estación desapareció por completo. La estructura en sí quedó dañada más allá del reconocimiento. El auto con la cámara no fue destruido. La pura fuerza del misil fue suficiente para arrojar grandes trozos de concreto y piedra contra él. El conductor naturalmente trató de salir de la zona de peligro, y el video terminó con él acelerando para alejarse con el parabrisas cubierto de polvo y escombros. Ataque con camioneta en Byron. Niño rescatado en medio de parada de tráfico violenta. Sierra Hubbard es una mujer de 24 años de Byron, Georgia, que se hizo famosa por todas las razones equivocadas en 2022. Lo que debería haber sido una parada de tráfico rutinaria en un semáforo rojo, terminó volviéndose mortal para todos en la carretera cuando perdió el control por completo y se lanzó en una masacre vial durante casi 8 minutos con su hijo en el asiento trasero. Todo fue capturado por la cámara de una patrulla. La grabación comienza con la camioneta de Sierra chocando contra un auto policial mientras docenas de transeúntes intentan detenerla antes de que haga algo irreversible. A pesar de estar rodeada de autos de policía, de alguna manera piensa que la mejor opción es abrirse paso a través de ellos. Esto termina con ella chocando contra vehículos y casi golpeando a personas en el proceso. Sigue una persecución que dura varios minutos tensos. La persona que llamó originalmente para reportar a Sierra le dijo a la policía que estaba conduciendo en sentido contrario y poniendo a su hijo pequeño en peligro. Desafortunadamente eso resultó ser cierto. Múltiples oficiales intentaron disuadirla de su berrinche, pero la conductora era tan poco cooperativa como se puede ser. Estaba dispuesta a poner en peligro a múltiples vidas en lugar de recibir una sola multa. Como las conversaciones no funcionaban y Sierra seguía en furia, los policías recurrieron a su última opción:
Colocaron ponchallantas bajo sus neumáticos para desinflarlos. Incluso entonces, Sierra siguió adelante, logrando golpear a algunos oficiales y transeúntes mientras intentaba escapar. Su intento final llegó cuando retrocedió contra una patrulla y luego embistió hacia adelante con otra. Para ese punto sus neumáticos estaban destrozados y finalmente estaba acorralada. La parte más irónica es que cuando finalmente fue arrestada y forzada a salir de su camioneta, lo único que repetía era «no hice nada». Mientras tanto, los transeúntes corrieron para sacar a su hijo del auto, quien afortunadamente resultó ileso. Escombros de misil ruso caen en autopista de Kiev. En una escena que parece sacada directamente de una película de guerra post-apocalíptica, los escombros de un misil ruso interceptado cayeron sobre una autopista de Kiev en pleno día. El incidente ocurrió en 2023 durante un bombardeo de misiles rusos sobre la capital de Ucrania. Una cámara captó el momento exacto en que un fragmento masivo del misil cayó sobre una concurrida carretera de varios carriles, aterrizando aterradoramente cerca de un sedán blanco. La grabación se siente como ver un milagro desarrollarse en tiempo real. Comienza normalmente y parece solo otra escena de hora pico con autos en un semáforo moviéndose como de costumbre. Luego, de repente, los escombros del misil se estrellan contra el suelo y fallan por poco al auto blanco que estaba a segundos del desastre. La carretera se vuelve caótica al instante. Los autos frente al vehículo con la cámara se desvían e intentan poner tanta distancia como sea posible entre ellos y el impacto. Los conductores están conmocionados y con razón después de haber estado a punto de ser eliminados. El auto con la cámara literalmente graba todo, incluidos los trozos de escombro volando sobre él y chocando contra él. Los informes confirmaron más tarde que los 11 misiles entrantes fueron interceptados con éxito y salvaron a Kiev de lo que podría haber sido un daño devastador. Aún así, los escombros que caían sobre áreas residenciales eran peligrosos por sí solos. Milagrosamente no hubo muertes reportadas, y aunque algunas personas pudieron haber resultado levemente heridas, el hecho de que todos salieran vivos fue nada menos que notable. Tiroteo fatal que involucra a oficial de la patrulla de caminos de Oklahoma. En otro caso de una revisión de rutina que se volvió fatal para una de las partes involucradas, una cámara capturó el infame encuentro entre un patrullero de caminos de Oklahoma y un conductor de tráiler sospechoso de tener sustancias ilegales en su vehículo. La parada comenzó cuando el patrullero detuvo al conductor del camión, Alejandro Fodora, por no tener una placa delantera. El patrullero se acercó al camión e intentó que Fodora cooperara, pero como tantos de estos encuentros, en lugar de cumplir, el sospechoso trató de huir de la escena. La grabación muestra claramente que Fodora no estaba de humor para seguir el juego, y desafortunadamente, por trágico que sea, enfrentó las consecuencias. Después de ver el comportamiento sospechoso de Fodora, el patrullero naturalmente desconfió y pidió registrar el camión. Fodora se negó e intentó volver a su vehículo en un intento de irse. En algún momento durante el enfrentamiento, Fodora pisó el acelerador mientras el patrullero aún estaba al lado del camión, y parecía que el oficial podría ser arrastrado o atropellado por las ruedas del camión. Para entonces la situación había escalado hasta el punto en que el patrullero disparó su arma varias veces. Fodora recibió disparos fatales y más tarde fue declarado muerto por sus heridas. El fiscal del distrito del condado de Creek revisó el caso y declinó presentar cargos contra el patrullero. Dictaminó que no había suficiente evidencia para apoyar una violación criminal bajo las circunstancias. Por lo tanto, la familia de Fodora todavía quiere más transparencia. Dice que era un hombre trabajador sin antecedentes penales y piden videos, audios y documentación más claros de lo que sucedió en esos segundos antes de que se volviera mortal. Naturalmente quieren respuestas y alguna forma de responsabilidad. Tiroteo fatal contra oficial captado en cámara. La mayoría de los casos de los que hemos hablado antes involucrando a oficiales de policía terminaron sin que nadie resultara gravemente herido. Sin embargo, una parada de tráfico en el condado de Blount, Tennessee, se volvió mortal en cuestión de segundos cuando el sospechoso abrió fuego contra los oficiales. En febrero de 2024, un hombre fue detenido en un semáforo por oficiales de policía por conducción errática y por manejar del lado equivocado de la carretera. Los dos oficiales a cargo de la parada eran la oficial Shelby Eggers y el oficial Greg McCowan. Eggers llegó primero a la escena e instantáneamente notó algo raro con el conductor.
Después de varios minutos de ida y vuelta sobre documentos oficiales y una licencia, se dio cuenta de que el sospechoso olía intensamente a sustancias. Fue entonces cuando le pidió al hombre que saliera del auto, y fue en este punto que todo pasó de una discusión verbal a algo fatal. Cuando el hombre dejó de responder por completo a sus órdenes, llamó a McCowan como refuerzo. Eventualmente el sospechoso se negó rotundamente a salir del auto y tuvo que ser forzado a salir. La grabación muestra a McCowan intentando poner fin al enfrentamiento usando un taser en el sospechoso. Tristemente, el intento no solo falló, sino que agravó al sospechoso tanto que sacó su propia arma de fuego. El resto del evento salió tan mal como pueden esperar. En una fracción de segundo, abrió fuego contra los oficiales. McCowan fue impactado fatalmente y colapsó al suelo al instante. Eggers también fue impactada, pero afortunadamente sobrevivió. El sospechoso huyó de la escena en todo el caos, y se produjo una persecución de 5 días. Las autoridades confirmaron más tarde que el oficial Craig McCowan perdió la vida en el tiroteo, mientras que la oficial Shelby Eggers sobrevivió a sus heridas. En cuanto a Dehart, la persecución mantuvo al condado de Blount al límite durante días antes de que finalmente fuera capturado, y ahora enfrenta múltiples cargos. Nivel 5. Eventos que llevaron a la muerte de un oficial en Georgia. En junio de 2021, un evento trágico y completamente sin sentido se desarrolló en Holly Springs, Georgia, que terminó costándole la vida al oficial Joe Burson de 25 años. Para el oficial Burson y su compañero, detener al conductor imprudente de 28 años, Ansi Dolce, se suponía que sería solo algo rutinario. Sin embargo, la cámara de su propia patrulla grabó el momento en que todo se volvió violento. La interacción con Dolce comenzó con bastante calma. El oficial Burson se acercó al vehículo del sospechoso y pidió cumplimiento como suelen ir con la mayoría de estos casos. Pero claramente, por la grabación, Dolce no tiene intención de cooperar. Se volvió más agresivo e inquieto, y finalmente fue empujado a su punto de quiebre. La grabación muestra el momento exacto en que el oficial Burson intentó entrar al vehículo del sospechoso para forzar el cumplimiento. Dolce pisó el acelerador intentando huir y arrastró al oficial Burson con él. Durante varios segundos horripilantes se puede ver claramente a Burson siendo arrastrado junto con el auto contra su voluntad. A pesar de las circunstancias, Burson aún así logró hacer su trabajo lo mejor que pudo. De alguna manera logró sacar su arma y disparar a Dolce, hiriéndolo fatalmente en el proceso. La locura finalmente se detuvo después de que el vehículo se desviara hacia un campo de hierba, pero para entonces el daño ya era irreversible. Burson se había ido. El propio Dolce sufrió heridas más allá de la recuperación y más tarde fue declarado muerto en el hospital. La comunidad describió más tarde a Burson como alguien que siempre se esforzaba por hacer las cosas según el libro y con compasión. Ahora le sobreviven su esposa, padres y hermanos. Misil ruso golpea área residencial en Dnipro. Otro ejemplo de un momento de conflicto completamente surrealista captado en cámara fue cuando un misil ruso golpeó un área residencial en Ucrania. Toda la tragedia fue captada por la cámara de un auto que estaba a solo unos metros del área de impacto. El clip comienza con un auto conduciendo por una carretera antes de detenerse en un semáforo rojo. El conductor tiene música sonando en el estéreo y parece una escena cotidiana normal. Incluso el conductor del auto de la cámara de tablero parece que solo está haciendo un mandado ordinario. Luego, en un instante, todo cambia cuando se escucha una explosión masiva, seguida inmediatamente por el edificio directamente en la línea de visión de la cámara, colapsando. Justo después del fuerte estruendo, una enorme columna de humo se eleva mientras vidrio, concreto y polvo se esparcen por todas partes. Una vez que pasa el shock inicial, el conductor logra retroceder e intentar salir del área, pero la fuerza de la explosión fue lo suficientemente fuerte como para enviar grandes trozos de escombros estrellándose contra su auto, lo que con seguridad lo dañó en el proceso. Videos de las secuelas del ataque muestran cuán serio y mortal fue realmente. Los informes confirmaron más tarde que al menos 24 residentes murieron y más de 300 resultaron heridos, un gran número de ellos siendo niños. El bloque de apartamentos quedó con una sección entera faltante. Los trabajadores de rescate llegaron a la escena rápidamente y fueron grabados sacando a personas de los escombros y evacuando a sobrevivientes. El hecho de que este ataque tuviera como objetivo un área no militar llena de civiles, muchos de ellos niños, lo hace aún más perturbador. Nivel 6.
Tiroteo repentino estalla cerca del mercado de Minneapolis. El 20 de agosto de 2023, un tiroteo masivo en el sur de Minneapolis fue captado en la cámara del auto de un miembro del consejo de la ciudad que acababa de pasar por la zona. Estaba detenido en un semáforo rojo y terminó grabando todo cuando dos hombres abrieron fuego contra un grupo de compradores. Al principio todo parece ordinario, mientras ves a la gente saliendo de las tiendas de comestibles y ocupándose de sus propios asuntos. Luego, de repente, todos comienzan a dispersarse cuando ráfagas de disparos rápidos comienzan a apoderarse de la escena. La cámara muestra a los transeúntes agachándose, corriendo e intentando desesperadamente salir de la línea de fuego. Los tiradores no se pueden ver en la grabación. Informes policiales confirmaron más tarde que 8 personas fueron alcanzadas durante el ataque, incluidos 5 adolescentes. Por fortuna, ninguna de las víctimas sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida y todos fueron declarados estables. Aunque todos sobrevivieron, las heridas y el pánico dejaron dolorosamente claro cuán peligrosa había sido la escena. Solo una semana antes había habido otro tiroteo masivo cerca que terminó en una muerte, lo que hizo que este se sintiera aún más alarmante para todo el mundo. Policía de Dallas dispara sospechoso durante persecución. El oficial Darren Burks, de 46 años, de Dallas, se ocupaba de sus propios asuntos, sentado en su patrulla estacionada cuando las cosas de repente salieron mal. Un hombre llamado Corey Cobb Bay se acercó al vehículo del oficial y comenzó a grabar lo que parecía el inicio de una conversación. Procedió a hablar brevemente con el oficial Burks, pero luego hizo algo no solo inesperado, sino extremadamente siniestro. Cobb Bay de repente sacó una pistola y le disparó a Burks mientras todavía estaba sentado detrás del volante de su patrulla. Burks fue herido fatalmente. Informes posteriores confirmaron que el ataque fue claramente premeditado, con funcionarios declarando que la intención de Cobb todo el tiempo fue ejecutar al oficial. Cuando la noticia de que Burks había recibido un disparo llegó a los socorristas cercanos, corrieron a la escena. El cabo mayor Jamie Farmer y la oficial Carissa David fueron los primeros en llegar, pero se encontraron atrapados en el caos. Para entonces, el sospechoso ya había regresado a su propio auto, no para escapar, sino para recuperar una escopeta y terminar lo que empezó. Al ver a los oficiales adicionales en el área, abrió fuego. Los disparos fueron devueltos casi al instante, pero Farmer aún así terminó siendo golpeado gravemente en la pierna. La segunda oficial en responder, Carissa David, llegó momentos después, pero todavía estaba tratando de evaluar la situación. En el momento en que salió de su vehículo, Cobb Bay corrió hacia ella y le disparó en la cara varias veces. Tanto Farmer como David sufrieron lesiones críticas por el intercambio, pero después de un tratamiento médico inmediato fueron declarados estables. Lamentablemente no se pudo decir lo mismo del oficial Burks. Perdió la vida ese día. Cobb Bay logró huir de la escena pero no llegó lejos. Solo minutos después la policía de Dallas lo acorraló a lo largo de la Interestatal 35 Este. En lugar de cooperar, una vez más levantó su escopeta y amenazó a los oficiales, y en la confrontación final la policía disparó contra él acabando con su vida. Conductor en sentido contrario, colisión fatal en la Interestatal 43. Un video de cámara relativamente reciente muestra la tragedia causada por un choque frontal en el condado de Ozaukee, Wisconsin. El 26 de mayo de 2025 llegaron múltiples llamadas al 911 reportando a un conductor yendo en sentido contrario en la I-43. El sospechoso era un hombre de 34 años, Ace View, que conducía por el lado equivocado a unos impresionantes 160 km por hora. En su mayor parte, casi todos los autos con los que estaba a punto de chocar lograron apartarse del camino a tiempo. Los informes al principio mencionaron un sedán rojo acelerando hacia el sur en los carriles hacia el norte, pero la propia grabación de cámara de Ace mostró algo más. De hecho, había estado conduciendo normalmente la mayor parte del tiempo y se había mantenido en su carril hasta que algo sucedió y abruptamente hizo un giro en U yendo en sentido completamente opuesto. Tristemente, hasta ahí llegó su racha de suerte. Solo unos segundos después se estrelló de frente contra un Ford azul que llevaba una familia de 3. El padre Jay y la madre Nicole trágicamente perdieron la vida antes de que pudieran siquiera ser sacados de los restos. Su hija quedó críticamente herida y fue llevada de urgencia al hospital con heridas que ponían en peligro su vida. El propio Ace resultó gravemente herido, pero de alguna manera logró sobrevivir. Más tarde fue arrestado y acusado de homicidio. Las autoridades también sospecharon que el alcohol u otras sustancias podrían haber estado involucrados en la conducción imprudente de Ace, aunque el informe de toxicología aún no ha sido publicado. Nivel 7.
Tiroteo mortal con oficiales de Florida. Un encuentro bastante gráfico que escaló con rapidez y fue captado por la cámara de la policía involucró a Paris Wilder, de 38 años. Era un delincuente de carrera que, desconocido para los oficiales de policía que lo detuvieron, ya tenía cerca de 40 arrestos previos. El video muestra a dos oficiales haciendo una parada de tráfico rutinaria de un vehículo con 3 adultos y un bebé adentro. No es seguro por qué se detuvo el auto, pero la actitud del oficial hace que parezca una situación de bajo nivel que no escalaría y que se habría resuelto en unos minutos si los adultos hubieran cooperado. En su mayor parte, la grabación parece bastante normal. Muestra al oficial Tyler Thoman de pie con uno de los adultos mientras el oficial Brian Potters habla con Wilder a través de la ventana del pasajero. Potters incluso parece gratamente sorprendido de ver a un bebé y un perro en el auto mientras le pide cortésmente a Wilder que salga. Le dice a Wilder que él tiene hijos propios y sabe cómo manejar el llanto de un bebé. Y entonces todo sale mal. Cuando Wilder sale del auto, de repente abre fuego contra los dos oficiales con un rifle que tenía escondido en el vehículo. Es un ataque sin ningún tipo de provocación y totalmente inesperado. El oficial Potters recibe un impacto en la pierna, pero aún así logra sacar su arma y devolver el fuego. En el caos, el rifle de Wilder se encasquilla y usa la culata del arma para golpear a Potters en la cabeza. Por fortuna, el oficial Thoman se mueve rápido, devuelve el fuego y dispara a Wilder varias veces hasta que Wilder es desarmado y finalmente abatido en el intercambio. Potters, a pesar de sufrir lesiones graves en la pierna y la cabeza, sobrevivió y fue tratado después del tiroteo. El bebé en el auto no resultó herido. Tiroteo policial mortal durante parada de tráfico. El 14 de septiembre de 2022, Timothy Michael Randall, de 29 años, fue fatalmente baleado por un alguacil durante una parada de tráfico en el condado de Rusk, Texas. En los relatos anteriores vimos eventos y accidentes donde los propios oficiales de policía se convirtieron en víctimas o se vieron obligados a hacer lo imperdonable. Sin embargo, en el caso de Timothy, la situación se invirtió. Fue el oficial quien apretó el gatillo casi completamente sin provocación y terminó matando a un hombre completamente inocente. La grabación de la cámara, que permaneció oculta al ojo público durante casi 2 años, mostró más tarde quién tuvo realmente la culpa, y definitivamente no fue Timothy. El oficial, el sargento Shane Iverson, ordenó a Timothy a salir de su auto y él cooperó de inmediato. Se le pidió que sacara las manos de sus bolsillos, pero la víctima realmente solo estaba guardando su billetera en ellos. Por alguna razón, Iverson pensó que esto era amenazante y asumió que Timothy estaba buscando un arma en su bolsillo trasero. Luego procedió a cachar a Timothy solo para no encontrar nada en él. Pero supongo que en ese punto el hombre ya había decidido hacer sufrir a la víctima por lo que consideraba un incumplimiento. Luego luchó con Timothy en el suelo a pesar de que él decía repetidamente que no tenía nada. Esas súplicas cayeron en oídos sordos hasta que Timothy finalmente le preguntó a Iverson por qué estaba siquiera bajo arresto. Fue entonces cuando la víctima claramente perdió la calma y estaba asustada más allá de lo creíble. Naturalmente hizo lo que sintió que era correcto en el momento. Trató de huir del hombre que estaba siendo innecesariamente agresivo con él. Pero en el mismo minuto en que dio su primer paso, Iverson abrió fuego. Timothy recibió un disparo en el pecho y murió al costado de la carretera. Los informes de autopsia mostraron más tarde que la bala se había alojado tan adentro de él que había atravesado sus pulmones, costillas y corazón. Lo único que Iverson pudo decir a eso fue: "Quebré a un tipo". No fue hasta 2 años después, tras la publicación de la grabación, que la familia de Timothy se dio cuenta de que su hijo había sido asesinado sin ninguna razón. Iverson se había retirado silenciosamente y desaparecido en las sombras mientras ellos habían estado de duelo todo este tiempo. Sin embargo, tristemente, el sargento Iverson no fue imputado incluso después de todo, pero se le negó la inmunidad por un juez federal. Aún así, el secreto que rodea la grabación y las preguntas sin respuesta dejaron a la comunidad conmocionada. Si encontraste este video perturbador, revisa nuestros otros volúmenes de videos perturbadores de cámaras de tablero.